La Biblia es una colección de textos sagrados del judaísmo y del cristianismo que ha tenido una influencia profunda en la historia, la religión, la cultura y la literatura de Occidente. Su redacción abarcó más de 1000 años y su desarrollo está profundamente vinculado a la historia del pueblo hebreo, su exilio, su relación con otros pueblos y, más tarde, con el nacimiento del cristianismo. Aquí te doy un resumen extenso de la historia de la Biblia, abarcando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, o Tanaj en el judaísmo. El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia cristiana y corresponde a las escrituras sagradas del judaísmo, conocidas como la Tanaj. Contiene una amplia variedad de textos religiosos, históricos, proféticos y sapienciales que relatan la historia del pueblo de Israel, sus leyes, su relación con Dios y lo que Dios demanda de su pueblo. A continuación, entraremos en una explicación detallada del contenido y la estructura del Antiguo Testamento. Estructura del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en 4 secciones principales. El Pentateuco, Torá, los 5 primeros libros que relatan la creación del mundo, las historias de los patriarcas y la formación del pueblo israelita. Libros históricos, narran la historia del pueblo de Israel desde la conquista de la tierra prometida hasta el exilio en Babilonia y el retorno a Jerusalén. Libros poéticos y sapienciales, colección de himnos, proverbios, reflexiones filosóficas y enseñanzas morales. Libros proféticos, escritos por los profetas que advertían al pueblo de Israel sobre su conducta y les llamaban al arrepentimiento, anunciando también un futuro redentor. El Pentateuco, la ley o Torá. El Pentateuco es considerado el núcleo de las escrituras judías y narra los comienzos del pueblo de Israel y su relación con Dios. Los 5 libros del Pentateuco son: Génesis, narra la creación del mundo, la historia de Adán y Eva, el diluvio universal y la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Es fundamental para entender el origen del pueblo hebreo. Éxodo, relata la salida del pueblo hebreo de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Aquí se encuentra la revelación de la ley en el monte Sinaí, incluyendo los 10 mandamientos. Levítico, es un libro de leyes que incluye normas sobre sacrificios, pureza ritual y el sacerdocio. Detalla cómo el pueblo debía comportarse para ser santo ante Dios. Números, narra los 40 años de peregrinación de los israelitas por el desierto. Contiene censos y relatos de conflictos internos y con otros pueblos. Deuteronomio, es una repetición y expansión de las leyes dadas en el Sinaí, con Moisés exhortando al pueblo a seguir los mandamientos de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Libros históricos. Los libros históricos relatan la historia del pueblo de Israel desde la conquista de Canaán hasta el exilio babilónico y el retorno a Jerusalén. Estos libros muestran cómo los israelitas intentaron vivir según la ley de Dios y cómo fallaron repetidamente. Josué, narra la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés. Jueces, describe un periodo de caos y desorden después de la conquista de Canaán, cuando el pueblo era gobernado por líderes carismáticos conocidos como jueces. Ruth, un relato sobre lealtad y redención, centrado en Ruth, una mujer moabita que se convierte en ancestro del rey David. 1 y 2 Samuel, relatan la transición de Israel de una confederación de tribus gobernadas por jueces a un reino bajo el rey Saúl y luego bajo el rey David. 1 y 2 Reyes, relatan la historia de los reyes de Israel y Judá, la construcción del templo bajo el rey Salomón y la caída de ambos reinos, Israel en manos de los asirios y Judá a manos de los babilonios. 1 y 2 Crónicas, una recapitulación de la historia de Israel, con un enfoque en el templo y las reformas religiosas. Estos libros destacan los reinados de David y Salomón. Esdras y Nehemías cuentan la historia del regreso de los exiliados de Babilonia a Jerusalén, la reconstrucción del templo bajo el liderazgo de Zorobabel y la reorganización de la comunidad judía bajo la ley de Moisés. Ester, narra cómo Ester, una joven judía, se convierte en reina de Persia y salva a su pueblo de la aniquilación. Libros poéticos y sapienciales. Estos libros son reflexivos, poéticos y sapienciales. Abordan temas filosóficos y prácticos relacionados con la vida, el sufrimiento, la justicia y la relación del ser humano con Dios. Job, la historia de Job, un hombre justo que sufre grandes pruebas y tragedias y que cuestiona por qué Dios permite el sufrimiento. Explora el problema del mal y la justicia divina. Salmos, una colección de 150 canciones, oraciones y alabanzas, muchas atribuidas al rey David. Son expresiones profundas de adoración, súplica y confianza en Dios. Proverbios,
un libro de enseñanzas morales y consejos prácticos sobre la vida cotidiana. Está lleno de sabiduría para vivir una vida justa y recta. Eclesiastés reflexiona sobre el sentido de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Su lema es que todo es vanidad, es decir, que las cosas terrenales son pasajeras. Cantar de los Cantares, un poema de amor que celebra el amor romántico y conyugal, a menudo interpretado también como una alegoría de la relación entre Dios e Israel. Libros proféticos. Los libros proféticos contienen las palabras de los profetas, quienes hablaron en nombre de Dios para guiar, advertir y consolar al pueblo de Israel. Se dividen en profetas mayores y profetas menores, dependiendo de la longitud de sus escritos. Isaías profetiza el juicio de Dios sobre Israel por su infidelidad, pero también ofrece visiones de esperanza y salvación, incluyendo la venida del Mesías. Jeremías advierte a Judá sobre la inminente destrucción por su desobediencia a Dios, pero también habla de la promesa de un nuevo pacto. Lamentaciones, una serie de lamentos sobre la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Ezequiel relata visiones proféticas sobre la restauración de Israel después del exilio. Daniel contiene relatos de la vida de Daniel en Babilonia y visiones apocalípticas sobre el fin de los tiempos. Los 12 profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Aunque sus escritos son más breves, sus mensajes son igual de poderosos, con temas de juicio, arrepentimiento y esperanza futura. El Antiguo Testamento no solo narra la historia del pueblo de Israel, sino que también proporciona enseñanzas morales y espirituales profundas con un enfoque en la relación entre Dios y la humanidad. Para el cristianismo, el Antiguo Testamento establece el escenario para la venida de Jesús, considerado el cumplimiento de muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Para el judaísmo, es la expresión principal de la ley y la voluntad de Dios, formando el corazón de la fe y la práctica judía. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia cristiana y se centra en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, así como en los primeros años del cristianismo y las enseñanzas de los apóstoles. Está compuesto por 27 libros, escritos en griego, entre mediados del siglo I después de Cristo y el final de ese siglo. Mientras que el Antiguo Testamento es compartido por judíos y cristianos, aunque con diferentes interpretaciones, el Nuevo Testamento es exclusivo del cristianismo y se considera la base fundamental de su fe. El Nuevo Testamento se divide en 4 secciones principales: los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas y el Apocalipsis. O los Evangelios. Los Evangelios son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento y narran la vida, las enseñanzas, los milagros, la muerte y la resurrección de Jesús. Cada uno presenta una perspectiva ligeramente distinta de los eventos, escrita para audiencias diferentes, pero todos coinciden en los elementos fundamentales. Mateo. El Evangelio según Mateo fue escrito principalmente para una audiencia judía y presenta a Jesús como el Mesías prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Mateo cita con frecuencia las escrituras hebreas para demostrar que Jesús cumplió las profecías mesiánicas. Comienza con la genealogía de Jesús, mostrando su linaje desde Abraham y David, y pone énfasis en las enseñanzas de Jesús, como el Sermón del Monte. Marcos. El Evangelio según Marcos es el más corto y directo de los 4. Escrito para una audiencia romana, se centra en las acciones de Jesús más que en sus enseñanzas, enfatizando su poder y autoridad a través de sus milagros. Este evangelio presenta a Jesús como el siervo sufriente y destaca su sacrificio en la cruz. Es considerado el evangelio más antiguo y probablemente sirvió como fuente para Mateo y Lucas. Lucas. El evangelio según Lucas es el más largo y detallado. Escrito por Lucas, un médico y compañero de Pablo, fue dirigido a un público gentil, no judío. Lucas presenta a Jesús como el Salvador de todos, poniendo un énfasis especial en los marginados, los pobres, las mujeres y los samaritanos. Es también el único evangelio que incluye las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo y narra más detalles sobre el nacimiento de Jesús. Juan. El evangelio según Juan es teológicamente más profundo y diferente de los 3 anteriores, conocidos como los evangelios sinópticos. Escrito para fortalecer la fe de los creyentes y atraer a nuevos conversos, Juan presenta a Jesús como el Verbo de Dios hecho carne, el Hijo de Dios eterno que revela plenamente al Padre. Juan pone mucho énfasis en la divinidad de Jesús y en sus discursos, como el que pronuncia durante la Última Cena. O los Hechos de los Apóstoles.
Los Hechos de los Apóstoles, también escrito por Lucas, es una continuación de su Evangelio. Relata los primeros años de la Iglesia cristiana después de la ascensión de Jesús y cómo el mensaje de Cristo se expandió desde Jerusalén a través del mundo mediterráneo. El libro se centra principalmente en la labor de dos apóstoles. Pedro, líder de la Iglesia en Jerusalén, y su predicación a los judíos. Pablo, un antiguo perseguidor de cristianos que se convirtió en el misionero más influyente para los gentiles. Los hechos narran eventos importantes, como el Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, y los viajes misioneros de Pablo, que llevaron el cristianismo a Grecia, Asia Menor y Roma. O las epístolas. Las epístolas, o cartas, son escritos dirigidos a comunidades cristianas o individuos, generalmente con el propósito de enseñar, corregir, alentar o resolver problemas específicos dentro de las iglesias. Las epístolas son atribuidas a varios autores, aunque la mayoría fueron escritas por el apóstol Pablo. Estas cartas son esenciales para la formación de la doctrina cristiana y su moralidad. Epístolas de Pablo. Pablo es el autor más prolífico del Nuevo Testamento. Sus cartas son profundamente teológicas y prácticas, abordando temas de fe, moral y cómo vivir como cristianos. Entre sus epístolas más conocidas se encuentran Romanos, la más teológica de todas las cartas de Pablo, trata sobre la justificación por la fe, el pecado y la salvación. 1 y 2 de Corintios, dirigidas a la iglesia de Corinto, abordan divisiones internas, la moralidad, los dones espirituales y la resurrección. Gálatas, en esta carta, Pablo defiende el Evangelio de la gracia frente a las enseñanzas que exigían el cumplimiento de la ley mosaica para la salvación. Efesios, se enfoca en la unidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo y la nueva vida en Cristo. Filipenses, Pablo escribe desde la prisión, animando a los cristianos a regocijarse en el Señor y a seguir a Cristo con humildad. Colosenses, exalta a Cristo como el Señor de toda la creación y refuta enseñanzas heréticas. 1 y 2 de Tesalonicenses, tratan sobre la segunda venida de Cristo y cómo los cristianos deben vivir en la espera de ese evento. 1 y 2 de Timoteo y Tito son cartas pastorales, dirigidas a sus colaboradores más cercanos, con instrucciones sobre el liderazgo en la iglesia. Otras epístolas. Además de las epístolas de Pablo, hay otras cartas importantes en el Nuevo Testamento, algunas escritas por otros apóstoles. Hebreos, un tratado teológico profundo que exalta a Cristo como el gran sumo sacerdote y el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Santiago, enfatiza la importancia de las obras como el resultado de una fe viva. 1 y 2 de Pedro, las cartas de Pedro exhortan a los cristianos a mantenerse firmes en la fe frente a la persecución. 1, 2 y 3 de Juan, cartas atribuidas al apóstol Juan, que enseñan sobre el amor de Dios, la necesidad de vivir en la verdad y el combate contra las herejías. Judas, una carta breve que advierte contra los falsos maestros. O Apocalipsis, revelación. El Apocalipsis, también conocido como el libro de la Revelación, es el último libro del Nuevo Testamento y es de naturaleza profética y apocalíptica. Fue escrito por el apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Este libro describe una serie de visiones en las que se representa la batalla entre el bien y el mal, el juicio final y el triunfo definitivo de Dios sobre el mal. Aunque su lenguaje es simbólico y a menudo difícil de interpretar, Apocalipsis transmite un mensaje de esperanza para los cristianos perseguidos, que Dios prevalecerá y su reino será establecido. El libro culmina con la visión del cielo nuevo y la tierra nueva, donde Dios habitará con su pueblo. El Nuevo Testamento es fundamental para la fe cristiana porque proclama a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. A través de los Evangelios, las cartas de los apóstoles y el Apocalipsis, se enseña la nueva relación entre Dios y la humanidad, basada en la gracia y la fe en Cristo. Este cuerpo de escrituras es clave para comprender la teología, la ética y la práctica de los cristianos, y ha influido profundamente en la cultura, la filosofía y la historia de Occidente. Importancia e influencia. La Biblia ha sido traducida a más lenguas que cualquier otro libro y ha ejercido una enorme influencia en la cultura, la moral, la filosofía y la ley de las sociedades occidentales. Tanto el judaísmo como el cristianismo han usado la Biblia como guía espiritual y moral, y muchos de sus textos han sido comentados y debatidos por teólogos, filósofos y estudiosos durante siglos. Conclusión. La Biblia, tanto en su Antiguo como en su Nuevo Testamento, es un relato complejo y multifacético de la relación entre Dios y la humanidad. Contiene mitos fundacionales, leyes, poesía,
profecías, enseñanzas morales y narraciones históricas, todas con un profundo significado espiritual para millones de personas. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale me gusta, comparte y escríbenos en los comentarios.